Pertenezco a este territorio desde mis ancestros abuelos y bisabuelos, por allá no sé, como desde el año 1800. Y pues aquí nacieron mis padres, mis abuelos, y aquí crecimos, nací yo y aquí vamos las generaciones. Mis abuelos, Andrés Reyes y Pilar Mirque. Mis bisabuelos, no me acuerdo los nombres, pero sí, pues nosotros venimos de bien atrás. Y ya después mis padres, Pedro Reyes y Ana Rita Garzón. Y ya pues de ahí nacimos nosotros, la nueva generación que estamos, que ya nos tocó ser los viejitos. Y ya van la siguiente generación, que ya son los hijos, los nietos. Y ahí vamos hasta el momento. Mi nombre es Aida Reyes o Miranda Reyes, porque igual ya la comunidad empezó a conocer personas de afuera, ya no habían casamientos de las mismas personas del resguardo para que continuara como el legado indígena, entonces ya hubo mezclas, entonces ya la señora con un señor de afuera, el señor con otra señora de afuera, y así se fue formando, pues, que dijéramos como un mestizaje, algo así. Y igual acá Pilar Reyes es mi tía, mi mami Ligia Reyes, toda la generación, hija de Pedro Reyes, Ana Rita Garzón, son mis abuelos y todos mis tíos, Humberto, Silvio, Andrés, Arcadio, bueno, eran 12 tíos, todos los tíos, toda la familia como tal, y de ahí igual tenemos ya nuestros hijos y los hijos de los hijos, y igual que mi tía, ahí vamos con nietos apenas. Me llamo Ana Cristina Calderón Pedraza, mi tatarabuela es Valeria, mi bisabuela Esther, mi abuelito Abelardo Amaya, mi papá Misael Calderón. Somos 5 hijos, Juan, Misael, José María, Isidro y Cristina. Y soy nacida acá y yo amo el territorio porque nací y, mejor dicho, mi hijo está feliz de estar en el resguardo. Y a mí me preguntan, por decir, cuando yo voy a Bogotá a mis citas, ¿y de dónde viene? Yo no digo que de Chía, sino yo siempre digo, yo vengo del resguardo de Chía. Entonces, a mí sí no me da pena decir de dónde vengo. Muy buenas vecinas. Con Aida somos parches. Con Cristina, Pilar también. Cristina fue la familia del frente de la casa de mis abuelos. Entonces nosotros nos criamos como hermanos, una sola familia. Sí. Porque mi mami era la madrina de menor, los de allá, los de acá. Todos íbamos para allá o ellos para acá. En las diciembres, en las navidades, en todos siempre estábamos todos muy, muy unidos. Unidos. Eso fue inolvidable. Jugábamos a la guerra, bajábamos frailejones. Eso fue una anécdota muy linda, linda, linda de nuestra niñez, que ya la juventud de hoy en día no quieren sino solo mirar celular. En ese tiempo celular. Era el concurso de bajar los frailejones. Y la vaca loca. Vaca loca y de todo. El concurso, el que bajara más hartos frailejones para hacer las hogueradas en diciembre, que en ese tiempo sí se hacía la vaca loca, se jugaba al soldado, sin luz, sin agua, pero era un tiempo feliz. Era ahí en la esquina de la Boca Calle. Ahí era la reunión, y cuando esto sacábamos cada uno en una olleta y uno daba la panela, el otro el agua, y hacíamos agua de panela, papas saladas, lo que se nos presentara, y juegue la guerra y rompe cañas, maíz, sailes y todo. Ya vas. Con la quitada del frailejón estábamos haciendo un daño al ecosistema, porque hasta hoy en día los estudios dan para saber que el frailejón es el que nos ha proveído de mucha agua. Pero bueno, eso la pasamos bueno. Inolvidable, inolvidable. Y se conformaban los bailes en ese tiempo en Caselata, que estaba abandonada. Se hacían los bailes allá, entre todos los vecinos llevábamos los garzones, los pedrazas, los pedrazas no, eran los tiquis, Floralba, Yolanda,
Toño, doña hacíamos Anita, nuestros bailes, de los Reyes, Plata. y ande los Garzón solo Cecilio, Qué porque bailable. los otros no. Allá le juntábamos tuzas Música. porque pues no sabíamos Música, de música todos esos bailes. de viejoteca en ese tiempo, De muy De chévere. esa época, música antigua que era De Rómulo Caicedo, de todo eso. y nuestras bebidas era huepanela con maíz pira. Exacto. Pero la Y abuela papas. nos hacía un masato de ibias o de cubios para las épocas de diciembre, deliciosísimo. Mi papá era muy trabajador también y él comenzó en la cantera, después con yunta de bueyes y hacía chicha de maíz, chicha de ibia, chicha de zanahoria. Cada tiempo era diferente, no todas las veces que chicha de una sola cosa, no. Y hacía unos cocidos con cubios, ibias, chuguas, arracacha. Entonces mi papi también llegaba y compraba, porque para que uno se las va a dar de hoy de que, ay, que eso no se hizo. Compraba la cabeza de res y la pelaba y todo. La morroca en ese tiempo se llamaba la morroca. La morroca. Y Se eso quemaba, después se le raspaba la piel y a comer morroca. todos. Con frijoles, con... Y En ese tiempo cocina. pues no había neveras ni nada, No. entonces tocaba cortar la carne muy Ya. delgada, se saldaba, se le echaba bastante sal y se colocaba encima de De la estufa seca de carbón. con el humo y ahí se cortaba cada día el pedacito Sí. de carne para el almuerzo. Y eso se hacía unos, ¿cómo es que dije? Bueno, con papa, con Los cocidos y con buena carne quedaba eso, y chicha encima, o guarapo. Guarapo en ese tiempo era más que Sí, todo el pero guarapo. cuando a veces hacían chicha Se hacían también, chicha. uy, sí, pero lo más fue guarapo. Todos era con su guarapo. Con el guarapo, sí. Sí. Ese tiempo era muy bonito, sin tantos lujos, sin No. tanta vaina. Y de juguete no tuvimos, yo por mí solo una muñeca. Yo Porque el juguete era la cocina, a cocinar, a barrer, de todo, desde muy niña. Eso sí nos enseñaron a todos desde muy niños a trabajar, a desgranar, a bajar chivas de arriba del cerro. Lo llevaban y por la tarde tocaba bajar las chivas, el ganado. Porque eso sí tenían de todo, de conejo, burros, marrano, chiva, bueyes, de todo, vaca, todo en ese tocaba. tiempo no hacía falta la comida porque No. se sembraba de todo. Ujú. Y por ejemplo, en mi casa era hasta el techo, bultos de comida, de maíz, de trigo, de frijoles, de agua, año a alberja, de lo que fuera, hasta el techo. Y era de año a año, Sí, eso había y eso comida. se ponía en bultos hasta el techo. Y en mayo, que era el mes que llovía, era el mes de desgranar todos los granos. Entonces, como llovía mucho, no se podía salir. Entonces nos dedicábamos a desgranar todos los granos. Y Se tostaba el maíz, se tostaba las habas para hacer el cacao de harina. Todo eso, en mayo se hacía todo eso, porque no podía uno salir por la lluvia. Y para los abuelos no podía faltar nunca la sopa de maíz. La mazamorra. Era nuestro plato diario. mazamorra, Diario hacían la mazamorra. la tocaba. sopa hechita. Y era Ay, de más piste, rico. no era de fresco, se tocaba Oh, partir qué el rico. maíz, De piste, sí. dejarla entre una vasija Uy, qué fermentando rico. toda Muy la rica. semana, y de ahí se sacaba todos los días para hacer la Uy, sopa. pero Que qué- además eso dio, hoy en día uno entiende de que eso dio demasiado calcio, ellos se podían caer de todo, nunca sufrieron de huesos, absolutamente de nada, porque sobrados en vitaminas, en calcio, de todo, porque la alimentación era limpia, era solo abonos orgánicos, mientras hoy en día No todo había es veneno, químico no y había- están todas las enfermedades. Exacto. Sí. En ese tiempo el recado de la mazamorra de piste, Uy, era muy rica Era- esa sopa. granos secos, Mm, de todos los que tenía uno acumulados en la casa. Pero muy O rica. por lo menos en mi casa era así. Cuando Sí, había todo, verde, en todo pues, lado. vaya, coja una puñada de frijoles, traiga Cuando había verde, Sí, pues verde. se comía verde. Cuando no, Cuando pues, era seco. seco, pero muy rica esa Seco. sopa de alpiste. Uy, La y la sopa de pintado. Ahorita vaya uno a hacer una sopa de esas, dicen que está podrida. Sí. Y para la Semana Santa era muy, muy religioso. Uy, no es como ahora. Era el lunes y el martes se iba a hacer todo lo que uno iba a hacer ya De el fiesta. jueves y el viernes.
uno no se podía bañar, no se podía peinar, no podíamos gritar, colocaban el radio, ni peinar, ni barrer, nada, y colocaban el radio y era solo la palabra de Dios. Y eso nadie podía gritar, nadie podía jugar, eso era tan lindo, pero lindo, lindo. Y eso era un silencio y uy no. Y eso se hacía comida para esos días. Uy no. Era cuando más se comía. Eso era mute, Eran los 7 granos, la potajes. Los potajes que se llamaban. Que eran los 7 granos, cada día era un grano y el viernes se hacía los 7 granos. Entonces era cuando más comía uno, que era el día de ayuno, se suponía. Y era cuando más comía. Porque primero era la sopa de lentejas, la de garbanzos, la de frijoles, la de habas, eran 7 granos que se hacía o guisados o en sopa, como uno los quisiera hacer. Y era muy... El pescado seco. Con el mute. Con mute. Con mute, eso era. Se cocinaba el maíz, se lavaba con lejía, se cocinaba para poder que el maíz abriera y no se dañara, ¿no? Para pelarlo, ¿no? Para pelarlo. Maíz pelado con ceniza. Con ceniza de leche. De la misma leña que uno cocinaba. Y de ahí se hacían también las arepas, en un canasto se guardaba para todas las semanas esa canastada de arepas asadas en la parrilla de la estufa. Sí. Eso no duraba. No, porque éramos hartos. Por ejemplo, el chocolate en mi casa se hacía en mayo. Mi mamá tenía un baúl grande de madera. Se llenaba ese baúl de cacao, de bolas de cacao. Por ahí a los 15 días ya no había, y se suponía que se le echaba llave al candado para que durara. Pero yo no sé cómo hacía, pero el candado se abría solo y cuando uno iba a ver ya no había cacao. Sí. Los dulces de esa época. En ese tiempo no había dulces. No había hambre, no había nada en ese tiempo, no había peligro. Uno salía 9, de noche, 11 de la noche sin no luz, pasaba sin nada, nada. y tranquilo, uno no había peligro de que lo robaran, nada. No, era muy sano. Y no había luz por los caminos ni nada. Eso, o sea, teníamos las vistas tan desarrolladas que si uno caminaba de noche veía perfecto. Eso, y hacer tareas con vela. Con vela. Ya hacía uno sus tareas. Y veía bien. Y todavía vemos bien. Sí. Y en ese entonces en ninguna casa había televisor o la luz. Eso qué novedad cuando la luz llegó, que el televisor, eso, pues donde tenía era ahí arriba donde no le agarró la luz, ¿sí? Y nosotros desde abajo escuchábamos pero uno sin dentro, sino solo escuchaba. Qué alegría de que ya había llegado el televisor, pero uno... El radio, la luz, el agua potable, porque todos teníamos nuestros aljibes para el agua en las casas. Íbamos a lavar la ropa al río. Nosotros sí no teníamos aljibe, nos tocaba irla a traer hasta allá, hasta el Tiquiza, o hasta Fagua, al nacedero, en el burro a medianoche. Aquí donde doña Roselena. A veces veníamos aquí, al nacedero de aquí, el Jordán, a llevar agua. Y allá de que habían de mi tía Lula, en ese pozo. Pero como se convirtió en peligro porque se ahogaron varios niños. Sí, ya se ahogaron. Tocó cerrar los pozos. 2 de mis hermanos se ahogaron ahí. Bueno, el día normal para nosotras de niñas, o para mí por lo menos, era levantarnos a las 4 de la mañana a prender fogón de leña para hacer desayuno para mis hermanos que se iban a trabajar. Se iban a trabajar ellos. Bueno, antes de eso tocaba ir al cerro, a la Chiguata, a llevar las vacas, los toros, a dejarlos por allá comiendo. Bajaba uno a prender el fogón, que era un fogón de leña, 3 piedras, a chillar y a hacer esa leña para hacerle el desayuno a los hermanos que se iban a trabajar. Ya se quedaba uno ahí medio bañarse, medio cambiarse e irse a estudiar. En ese tiempo se estudiaba a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 le daban a uno salida para ir a almorzar y volvía a entrar uno a la 1. Entonces tocaba llegar corriendo a la casa, pues ya afortunadamente nos tenían almuerzo, medio comer y otra vez para la escuela hasta las 5 de la tarde. Y cuando nos cogían los aguaceros por la calle, pues felices que nos lavábamos
Antes íbamos paso entre paso para podernos mojar bien. Y ya pues llegaba uno a la casa, se cambiaba, le daban algo caliente y otra vez eché para la Chiguata a bajar el ganado. Entonces estábamos bajando 8 o 9 de la noche porque nos íbamos a Paso de Tortuga. Y cuando llovía, la quebrada ahí arriba de la casa indígena, eso era un río que bajaba. Entonces uno feliz charpareando agua ahí para arriba. Entonces, imagínense, llegábamos ya oscuro por allá a buscar las vacas entre el matorral para echarlas de para abajo. Y uno ya las reunía y ya se venían, las vacas lo traían a uno, mejor dicho. Y llegaba uno a 8 o 9 de la noche con los animales a la casa. Esa era, hasta las 2 de la mañana. Sí, esa era mi rutina de cuando yo era niña. Pues igual yo me crié en la misma casa y con las mismas costumbres, igual todo se hizo así tal cual dice mi tía. Sí. Pero sí nos tocaba muy duro de las 2 de la mañana empezar a listar animales para el desayuno, ayudarle a la abuela a dejar leña para la estufa, dejarle molido la chucula, el piste, ayudar a todo lo que se podía y corra a estudiar y corra a ver animales y además que nuestra diversión, por lo menos la mía, que me llevaba a las primas a bajar el ganado y si había por ahí un pedazo de vidrio o las cuchillas de afeitar de mis tíos para cortar pencas y rodarnos por ese lote abajo. Entonces eso, hasta que no nos rodábamos unas cuantas veces, no íbamos para la casa. Y entonces, claro, eso era... A la medianoche por allá. Esa era la diversión de nosotros. Y los columpios y subir a los árboles, pues esa era parte de nuestras diversiones. Los sábados que no se estudiaba, ir al río a lavar, a llevar los bultos de ropa, se llevaba el ganado, se cargaban las cantinas del agua en los burros y encima del burro iban las cantinas del agua, iban el bulto de ropa y el chino encima del pobre burro. Y ir a lavar al río y ya por la tarde terminaba uno de lavar y ya llenar las canecas de agua porque en ese tiempo se comía agua del río. Era limpia, era muy limpia. Entonces se traía las cantinas, se traían los animales ya comidos, bebidos y la ropa ya lavada. Entonces, sí. Yo también tuve una niñez, pues como todos de por acá, cocinando en fogón, tocaba ayudar a hacer, como dicen ellas, a moler, a traer el agua. A mí me tocaba, era cocinar y moler y mi hermano Isidro, que era el menor, él tenía que tener el agua en la casa, era en canecas y en burros y él la traía de donde ahorita es el Palomar. Y para lavar, también yo fui al río, fui a Tiquis a lavar, para ir a Chía a hacer mercado, no había nada de transporte, tocaba ir a los burros y llamábamos la estación de los burros, era allá al lado de Calixto, para allá para el lado de la plaza hoy en día, y eso era ahí, la hilera de burros. sí. Y cuando alguna burra estuviera en celo, eso era tenaz, Y bueno, entonces ya uno llegaba, bueno, ya sabíamos de quién cada era el burro o burrita. Entonces decíamos, no, ya llegaron, ya se fueron, fulano y tal, porque el burro o la burra no está. Y para en ese entonces ya comenzó a haber la estufa de carbón. Tocaba ir a Chía, donde los Orjuelas, allá vendían el carbón, tocaba ir en burro. Después salían de los Pachón, donde Doña Tránsito, ahí también vendían el carbón de piedra. Ahí fue cuando ya se comenzó a cocinar en piedra, porque era antes en 3 fogones, y también las casas eran en paja. Y cuando llovía mucho, tocaba extender unos plásticos en las piezas para que no le cayera el agua a uno, porque eso era tenaz. Ya después hubo el cambio de la paja a la teja. Y porque eso no sufrió, porque eso cuando eso llovía duro, porque ahorita ya no llueve como antes.
eso a veces caía, entonces mi papá y mi mamá colocaban unos plásticos y con eso nos tapábamos, porque se Nosotros pasaba nos el agua. tapábamos, yo por lo menos me echaba el plástico encima para que rodara el Por agua. eso. Y no Sí. existía el plástico en ese tiempo de a mucho. No, pero eso era... Los talegos de papel para la Sí. comida o el canasto. pero- Ya pero- empezó, ya fue tarde lo del Era esas plástico. lonas de donde venía la comida para los marranos. La ampolla blanca, para las los- lonas las blancas, lonas, sí. las lonas blancas. Sí. Se sufría con la plancha de la ropa y las camisas porque Ay, tocaba qué sacar la carbón. brasa de la estufa para para calentar la carbón. plancha. Y cuando se le salían los hollines a esas camisas blancas, Oh, hasta ahí era la... y a Para lavarlas, soplar. volverlas a... Porque en ese tiempo sí tocaba almidonarlas. almidonarle las Y- camisas a los patrones. Y eso uno lo Papas. colocaban a soplar, porque a veces no había el soplete, entonces le tocaba a uno soplar y eso se emborrachaba uno. Se emborrachaba uno soplando. Ay, Y toda la no, cara eso- negra y y toda la sí. ceniza. Ay, Dios mío, pero En muy ese lindo. tiempo, imagínense, por ejemplo, a mi papá que él toda la vida le gustó usar su ropa de paño para limpiar esos vestidos, eso tocaba con un trapo y hágale hasta que quedaran, mejor dicho, impecables. Y con las hojas de papayo las Ah, restregábamos sí, para se blanquear la lavaba. ropa. Ese era nuestro decol de ese tiempo. Sí, nuestro, sí, decol. La hoja de papayuelo, lo restregábamos la ropa y se dejaba al sereno y quedaba esa ropa blanquita. Y mi- bonita. Y Pa- más antes de nosotros, mi mamá nos contaba que era con el jugo del pique. Con la cancha. Y mi La papi, cachaza del pique mi para papi la- trabajaba con la yunta, él se iba a las 2 de la mañana a desayunarlos. A las 5 ya los bajaba y ya mi mami y yo le teníamos el desayuno, se iba a trabajar, llegaba a las 4 y volvía y los llevaba para el cerro para darles de comer y ya los bajaba como a las 7 de la noche, porque todos los días se trabajaba con la yunta. Es que en esa época sí Esa se usaba era la yunta. la yunta. En ese No tiempo que existían los tractores, tractores. Sí, eso eso allá nos era ponían a jalar a ¿cómo era que se hacer, llamaba? A llevar la yunta, La de los que yunta. nos ponían con un palito allá Sí. para guiar los bueyes. y tocaba ligero y si no el ganado, eso nos gritaban, apúrele porque si no los pisa el ganado y corre y no uno tenía que irse derechito porque Derecho si para se que- torcía pues quedaba el surco mal y Sí, mire porque que los así bueyes se iban come. detrás de uno, para Sí. donde uno fuera ellos iban, Sí, porque uno era como el guía de los bueyes. sí. Entonces uno iba adelante con el palito que le ponía sobre el yugo y iba uno caminando y atrás iba mi papá o mi papá los que con fueran el con el arado. con el arao. Había Yo todavía de tengo el arado en la casa allá en Había- El yugo es un yugo palo también. que iba encima de los cachos de los dos bueyes para con jalar el rejo arado, y con rejo los que es un metal Yo punzante. tengo todavía eso allá en la casa. Yo tengo el yugo, tengo los cuanes, se llamaba cuan el de amarrar el... y cuando había, por decir, maíz, ya estaba grande, entonces le colocaban unos costales en la trompa del ganado para que no se comiera, porque con eso surcaban. Había una surcadora, entonces para que el ganado no se comiera eso, entonces le colocaban unas jeteras que llamaban en ese tiempo, La letera para que no se comiera para que no el se maíz. comiera el maíz. Ah, no, nosotros de lujos, olvídese. Vestidos. No, normalitos. Los niños con sí. pantalón y Con camisa. pantalón, sí, Sí. muy sencillitos. Alpargates, pero yo Alpargates. no alcancé a usar alpargates, pero más antes eran El alpargates. primer pantalón lo usé como en cuarto primaria, que mi mami vino de Fusa y me trajo un blue jean, me acuerdo tanto. Del resto era solo vestido. Vestiditos sencillitos. Sí. Vestidos y en mi tiempo salieron los zapatos de caucho, esos Ah, sí. que no era caucho solo, algo Ay, así. sí, eso era tenaz. Solo pecueca. Eso le llegaban a uno los pies arrugados por la Sí. Llenos de agua porque en ese De tiempo agua. llovía como todos los días, ¿no? Casi era que Sí. llovía por la mañana, por la tarde, por la noche. Sí, Teníamos nube propia. sí, eso era. La El comida. caldo de papa con buena carne, Bueno. eso sí, eso era su chocolate de harina, su arepa, cuando hacían envueltos, pero así era
Mijito, el almuerzo era Esas mazamorra son como las que con yo hago. con todos los granos. Era una sopa que separaba la cuchara de recado. Uy, era muy, La base de la muy alimentación rico. fue el maíz todo el tiempo. Uy, Toda sí, la era desayuno, almuerzo, mazamorra. comida con maíz. Sí. Y granos Pe- secos cuando no había verdes, pues secos. Sí, Pero eso sí. sí iba Sí, lleno de separaba la cuchara. frijoles, habas, alberjas. Y buena sustancia. Tallos, buenos tallos. Buena sustancia. ¿Para qué? Y Eso la quedaba cena, esa la sopa. comida. Eso, de lo mismo quedaba a veces para la comida. Y papas saladas, papas esto, pero eso era, cierto, Con eso agua era. panelita y ya. Sí, eso era. Arrocito hecho con mantequita de marrano y fundia de gallina que guardaban cuando Sí. se mataban las gallinas, se les recogía toda la grasa y esa era el mismo aceite en ese tiempo. Yo todavía lo hago. Pero en un tiempo, eso Todavía para saco Semana cuando Santa. compro pechugas y todo eso, yo saco la grasa y la derrito y yo hago el arroz con eso. Para Semana Santa ¿Qué hago? era la única vez que se comía arroz, lenteja y esto. Porque antes no. Todo el año no se veía un arroz. Era solo maíz, cebada, lo que hubiera de grano. Pero La sopa. arroz no se veía. Se veía, sino pero solo en las- semanas- Los granos se veían en En la sopa. Pero para Semana Santa era el único día que se comía arroz. De resto no se comía. Papas saladas De todo. y ahuepanela o chocula. y ya. Chocula, pero no se veía que un arroz no, eso era solo para Semana Santa. Y eso era, imagínense, Claro, uf, que comía un eso arroz era- solo en Semana Santa. Lo Lo mismo huevos. Con arroz mezclado. los huevos. Huevos y todo eso era solamente en Semana Santa. No, Yo allí en sí ese me tiempo imagino. recogían los huevitos para venderlos, para ayudar de comprar la carne para la sopa. Y todo lo único que se compraba, lo único que íbamos al pueblo a comprar era las libras de manteca, la sal y de pronto panela. De La resto panela, teníamos que proveer de lo que diera la tierra. Sí, En ese tiempo que por ahí sí fruticas ya se empezaba a sacar a la plaza a vender y que no faltara la naranja y el banano. sí. Pero eso era cuando mi mamá iba a Bogotá a llevar, Ya pa' a llevar Bogotá. mercado, que llevaba curúa, llevaba duraznos, llevaba ciruelas, llevaba flores. Sí. Entonces de allá para acá traía Traía. plátanos, sartones, traía naranjitas, traía frutas, cambiaba las frutas. Eso cambió para... O sea, si había trueque. No, iban y Ellas vendían. y Con después eso compraban compraban. lo que nos ¿Y traían. entre las Eso. familias propias de aquí no había trueque o sí? Sí, sí, En ese sí. tiempo se hacía la vuelta de brazo, nos contaba mi papá, bueno, antes de que yo naciera, porque pero él decía que, por ejemplo, usted iba a hacer su casa, entonces los vecinos iban y le ayudaban a usted a hacer su casa. Después, cuando él fuera a hacer la de ella, entonces todos los vecinos se reunían y le ayudaban a hacer el del otro. Y así se ayudaban mutuamente. Y comida, pues, cada cual llevaba lo que no hubiera en una casa, lo llevaba el otro que lo tuviera y así hacían las comidas. No existía el dinero. En ese tiempo no existía plata. Todo era trueque. La vuelta de brazo le llamaba a mi papá. Y- La plata aparecería como en qué año, tía, yo, cuando ya empezó a ir mamá a las plazas de mercado Con mi mamá. No, eso por ahí, más antes, más pero, antes. pero casi no. pues a nuestro Pero resguardo, no, en el- digamos, de pronto acá, quién sabe. que empezamos a conocer la plata ya cuando ya llegaba Porque yo la sí tengo abuela. por ahí unas moneditas de reales, que esas son por allá. ¿o? Reales, en ese Reales. tiempo eran reales, Sí. y pesetas No, reales y centavos. y centavos. Medio real, real y centavos. Y en ese entonces también, cuando fallecía un vecino, eso mataban gallinas, hacían caldos de noche y todo, y era muy el compañerismo. Llevaban panela, llevaban lo que esto para ayudarles a la gente. Sí, eso era muy, muy unido, eso era... En se vez de falle- llevar sufragios y vainas, llevaban era comida para Comida hacer para la gente darles, que acompañaba. porque Porque era se toda estaban la ahí los 2-3 días Sí. sin ir a sus Sí. casas, Sí. ahí acompañando todo el tiempo. Sí, Mm. sí, era muy, como se velaban en ese entonces, eran las casas, entonces era muy sagrado, eso cada uno llegaba con su paquetico, cada persona llegaba y le daba al doliente, mire, traje esto para que hagan para darles a la gente, y eso era muy sagrado, era sagrado, sagrado.
Tocaba hacer la comida para todos. Sí, Tocaba hacer- era muy sagrado. En el tiempo eran los holladones de comida. Sí. Uno rezaba que se muriera alguno para Ay, comer. no, Dios mío. Mentira. Pues en San Pedro no era tan... Por ahí No. se reunía la familia, pero por ahí se mataban gallinas, se Sí. hacía ajiaco, se hacían mazamorras, se hacía así, pero... Pero, no era no, tan pero para especial. diciembre eso era con bombos y platillos. Qué Ah, trabajo, eso sí loco. era, uy, qué lindo. Y Qué ahora pesar que eso ahorita ya se acabó, Ya no hay porque ya no. hacer nada. Mm, Ya ni un volador se puede echar. Sí. En ese tiempo era la Junta. la junta. El segundo gobernador en ese tiempo no existía, existía el administrador. Pero se hacía un llamado con la tata para que asistieran todos, se subían a la loma y se tocaba la tata y ese era el llamado para la gente subir, ¿cierto, tía? Yo no lo viví. Y la pero es que chicha era así. no faltaba, la chicha no faltaba, que ya comenzaron a hacer la olla comunitaria, eso era muy bonito. Y cuando comenzaron a hacer el salón, eso fue una parte pequeña y después lo fueron agrandando y esas reuniones eran muy chéveres. Mucho porque antes de eso- hacer el salón se hacían las reuniones, cuando hacía buen tiempo se hacían ahí, Ay. en la loma, sin casa, sin nada. Cuando llovía se hacían en la casa mía, donde yo vivo ahorita. Ahí como eso era antes un corredor grande, eso era... Es que ahorita ya no está ni parecido. Pero eso tenía su buen caibizo y todo, y allá se bajaban porque mi papá participaba en eso. Y anteriormente solamente los hombres fueron los que pertenecieron a las juntas directivas y se posesionaron por muchos años. Yo me puedo dar el lujo de decir, fui la primera mujer cabildante que entré a un cabildo y de ahí en adelante pues ya las mujeres se apoderaron también Comenzaron de la a autoridad participar. y han participado de ahí para acá mucho las mujeres en esto. Anteriormente los hombres eran muy machistas y Sí. eso no permitían las mujeres. Por ejemplo, en las asambleas, que eso sí me gustaría a mí que lo volvieran a hacer. En las asambleas no dejaban de entrar una persona que no perteneciera al acuerdo. Sí. Por ejemplo, usted llevaba a su marido a la asamblea Y no lo dejaban, no de lo dejaban entrar, entrar. no lo dejaban de entrar. Le decía su Solamente la merced, gente que era de acá del territorio. le eran decían los su únicos que merced, podían usted es participar. comunera, entre, pero su merced afuera. Sí. Usted no puede entrar a participar, usted no tiene voz ni voto, y hacían no los caso. dejaban de entrar. Eso era sagrado. eso Pero, era- por ejemplo, ¿Y qué hablaban en una asamblea para qué era en esa época la junta? por re- sí, para que exponer sí. los problemas, para mirar cómo se arreglaban los problemas, para los proyectos, para, por ejemplo, así, para hacer la casa indígena, entonces ponerse de acuerdo cómo iban a trabajar, qué iba a aportar cada persona, qué días iban a trabajar, todo eso. Qué iba a llevar cada persona, comida, o quién iba a cocinar para llevar. En ese tiempo en una casa se cocinaba para todos los que estuvieran trabajando. A la siguiente semana otra casa también para los que... Los abuelos ayudaron en la construcción de las iglesias, tanto del pueblo como de la Valvanera. Se construyeron todo eso cargando piedra en burro a las Mi- costillas. La Valvanera, imagínate. Mi papá fue uno de ellos, Sí. que él ayudó a sacar la piedra que está en la iglesia parroquial, la que colocan ahí del Padre, Sí. dice la Santa Misa. Mi papá fue uno de ellos, que él ayudó a sacar la piedra y ayudarla a llevar Esa la sacaron de aquí, donde están los de bollos. acá de la cantera, Esa piedra porque mi de ahí. papá trabajó en la cantera años y mi papá... Y ellos con- tenían que desayunarse muy bien. Uy, por parte sí, del papá, porque decían picaba, que la la piedra picaba. los picaba. Sí. ¿Eso qué consistía? Se brotaban, se... Se hinchaban. Se hinchaban, Se entonces les tenían daba- que les dolía desayunar los bien. huesos, no sé qué sé yo. Tenían que desayunar bien para poder entrar a trabajar a la piedra. Sí. Pero mi papá, fueron varios de acá de la comunidad, sí. pero entre mi papá, él fue uno de ellos que ayudó a sacar la piedra y ayudó a llevar para la piedra Toda la allá en la piedra de iglesia. la iglesia del pueblo. y de es la ahí. y de Están los la bollos, por eso están esas planaciones y todo. sí.
y del Colegio María Auxiliadora y de todo eso fue llevado con Yunta de Bueyes La Piedra de acá, de todo esto, eso fue para allá. La mayoría de piedra fue para Ya, los... sacada de ahí. Y la de la Balvanera fue sacada allá donde está ahorita las canchas, allá en el Pueblo Nuevo. Igual cuando se conformó ya el cabildo como tal, porque pues la tierra ha estado toda la vida, pero un grupo de campesinos, digamos, de indígenas se unieron y le ganaron al gobierno como, les asignaron este pedazo como resguardo, porque empezaron a titular las tierras, tengo entendido, entonces como que al campesino le dieron esta loma, los de mediano estrato la otra parte, y los de alto estrato pues cogerían todo lo que fue el centro de la ciudad, porque igual Chipchas, todo Cota, Chías, Esquilet, todos somos muiscas, y de ahí porque se fueron apropiando la gente. Cuando llegaron los colonizadores que ya inventaron la iglesia allá, donde está la iglesia ahorita, es donde estaba el bohío ceremonial en tiempos atrás. Porque como venía diciendo los por hombres, ahí unos 27 años. Los hombres tenían todo el poder y todo. Sí. Y igual yo con mi mami, ella pertenecía a la Junta de Acción Comunal Infusa y a mí me llevaba. Entonces ya va cogiendo uno como ese liderazgo y como que puede participar uno en todo. Cuando yo llego a vivir aquí, a vivir no porque viví toda la vida, pero algún año me llevaban a Fusa, otro año me traían, entonces yo me metí a participar como que no. Entonces yo entré como secretaria. Entonces ya llevar las actas, llevar todo el registro de todo lo que se hablaba en cada reunión, que no fue como de mucho agrado para los hombres, pero fue bastante beneficioso porque ya nosotras las mujeres aprendimos que también podemos estar ¿Recuerda quién era el gobernador de esa época? Manuelito Cifuentes fue uno de los que más tiempo duró, pero no porque lo eligieran, pasaban muchos años que no se hacían elecciones. Ahí se quedaba el mismo, don Fidelino Pachón, ¿quién más? Fidelino Pachón. Varios cabildantes. Miguel Alfonso Pachón. Miguel Alfonso Pachón, Puno Cojo. Pero ellos, eso, no era cada rato reuniones, ni se hacían actividades, ni nada de eso como ahorita. Cada uno ya tenía especificado, digamos, su terreno, nos dedicamos a cumplir con nuestros deberes de cada uno de su casa, ver sus animales, cultivar y ya. Esa era la vida anteriormente. Y cuando comenzaron a celebrar el San Pedro Muisca ya de esto, fue don Luis Pacho Vargas que fue el que comenzó, él fue el fundador del San Pedro Muisca, él fue el fundador, y eso fue con bombos y platillos. Pues es una especie de San Pedro Muisca, es una especie de bazar para lo nombra muchas cosas. Quedó como San Pedro Muisca y quedó San Pedro Muisca, pero hace todos los años. Sí. Pero él fue el fundador. Él fue el fundador del San Pedro Muisca. San Pedro. Sí, ¿y no se acuerda el año en que fue gobernador, secretario? Yo creo que tendría unos 27 años, yo creo, 25. Sí, por ahí unos 25 a 27. Yo toda la vida he estado ahí, pero yo a mí nunca me ha llamado la atención. Mucha gente me ha dicho que me lance gobernadora. Ay, no. Les digo, no, prefiero seguir siendo su amiga. Sí.